Santiago Alarcón, católico y exevangélico, dice que existen teólogos protestantes que interpretan tal cual los católicos. ¿Conoce usted a aquellos teólogos protestantes? Vamos a ver, Santiago Alarcón es un personaje que tampoco merece mucho que me ocupe de él. A mí me entrevistó un día cuando todavía era evangélico, consiguió darme una impresión pésima de quién era, tanto que después intentó entrevistarme más veces y yo tengo que reconocer que la primera entrevista a mí me la hace todo el mundo. Es decir, a mí cualquier persona que me pide una entrevista, yo la agendo y la concedo. Pero ya la segunda entrevista es más difícil. Es decir, como no haya quedado satisfecho con esa persona, evidentemente no me vuelve a entrevistar, de modo que pueden deducir en Veraca que la primera entrevista que me hicieron me satisfizo, porque si no, ahora yo no estaría en esta segunda. Desde luego en el caso de Santiago no fue así, y a mí me parece un absoluto ignorante que dice unos disparates que no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza. Y por supuesto no hay teólogos protestantes de ningún tipo, ni siquiera los liberales, que interpreten Mateo 16-18 como lo interpreta la Iglesia Católica. Porque ni siquiera las iglesias de rito latino anteriores al siglo IV lo interpretaron así. Y si Santiago Alarcón no fuera un ignorante o algo muchísimo peor, sabría que Agustín de Hipona, que es el gran teólogo occidental latino de los primeros siglos, en las retractaciones afirma claramente que la piedra de Mateo 16-18 es Cristo y bajo ningún concepto puede ser Pedro. De manera que, en fin, esta información o la atribuimos a su ignorancia, que es posible porque es muy ignorante, me da pena tener que decirlo, pero es así, o la atribuimos a su mala fe, que bueno, tampoco yo la acabaría de descartar teniendo en cuenta los disparates que está diciendo. Y no solo teólogos protestantes, los de cualquier iglesia que no sea la Iglesia Católica Romana, no les entra en la cabeza que Mateo 16-18 la piedra pueda ser Pedro, porque es imposible, hasta desde un punto de vista lingüístico, histórico, patrístico. Esa es una de las grandes mentiras del obispo de Roma, que en un momento determinado aprovecha el vacío de poder que se produce con la desaparición del Imperio Romano y se va imponiendo poco a poco sobre otras iglesias. De esas iglesias occidentales, hubo iglesias que tardaron siglos en someterse al obispo de Roma. La Iglesia española no se sometió al obispo de Roma, a la obediencia del obispo de Roma, hasta el año 1000. La Iglesia de Milán tardó todavía un siglo más en someterse al obispo de Roma, lo cual, conociendo su historia, tampoco es sorprendente. Entonces, cualquiera que conozca la historia mínimamente sabe que toda la visión del papado de la Iglesia Católica es una mentira desde el principio hasta el final. Y además una mentira en la que ha intervenido hasta la falsificación documental. Por ejemplo, la Donatio Constantini es una falsificación documental creada en la Edad Media para convencer a los reyes francos de que dejen que el Papa tenga unos territorios, los estados pontificios, en medio de Roma. El documento es falso, se atribuye a Constantino, está lleno de errores históricos. Y ya en el siglo XV había autores católicos que reconocían la falsedad de la Donatio Constantini, igual que de eso de muchas decretales. Y esto es algo que en términos históricos no es opinable, es indiscutible. El papado es el fruto de una evolución siniestra basada en mentiras y falsificaciones. Y la última de esas mentiras y de esas falsificaciones en términos dogmáticos es el dogma de la infalibilidad papal del año 1871. Tardaron hasta 1871 en darse cuenta de que el Papa era infalible, y no es extraño porque en la Edad Media la idea en la infalibilidad del Papa es considerada por un Papa como dogma de fe
una doctrina diabólica. Esto es la Iglesia Católica. Poder considerar en la Edad Media que la creencia en la infalibilidad del Papa es una doctrina diabólica porque en ese momento interesa, y unos siglos después convertirla en un dogma de fe. Y por supuesto, los ingenuos, ignorantes, que crean que la Iglesia Católica creía en el siglo I lo que cree en el siglo XXI, es que no tienen la menor idea de lo que es la historia, porque han cambiado los dogmas, los han aprobado, los han continuado a lo largo de la historia según les han convenido, solamente en términos de poder.